Hacia 1814, la nobleza y el clero, perjudicados por la Revolución Francesa, pudieron recuperar parte de sus privilegios y reimpusieron el absolutismo. A esta Europa que pretendió regresar al pasado se la llamó la Europa de la Restauración. Reunidas en el Congreso de Viena, las monarquías europeas firmaron el Tratado de la Santa Alianza con el fin de restaurar el antiguo orden político y social que rigió en Europa hasta antes de 1789. Esto significaba postergar los principios de igualdad ante la ley y de la libertad de expresión y de comercio tan apreciados por la burguesía. Y aún más, significaba que la burguesía debía seguir tolerando y manteniendo a una clase parasitaria que pretendía sobrevivir del mejor modo. La derrota de Napoleón y el consecuente retorno de Fernando VII al trono español complicaron las cosas. El primer mensaje de Fernando VII a los revolucionarios americanos fue contundente. América era una colonia española y las juntas que gobernaban en su nombre habían caducado. Ante la grave situación sumada a las sucesivas derrotas del Ejército del Norte, la Asamblea dominada por Alvear resolvió en enero de 1814 crear un poder ejecutivo unipersonal, designando para el cargo a su tío, Gervasio Antonio de Posadas, como primer director supremo en enero de 1814. Posadas, con el apoyo de la Asamblea, tomó una serie de medidas. Reemplazó Belgrano por San Martín en el Ejército del Norte, dictó una amnistía política, declaró traidor a la patria a Artigas y ordenó la creación de una flota de guerra que puso al mando de Guillermo Brown, quien inmediatamente realizó un bloqueo naval a Montevideo, completando el sitio que estaba llevando adelante Rondó. En poco tiempo, Alvear consiguió que lo nombraran al frente del sitio y al caer la capital oriental, se llevó todos los laureles del triunfo. Posadas debió renunciar y Alvear obtuvo el cargo de director supremo. Para San Martín, la salida de la crisis pasaba por llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, reorganizando el ejército y atacando el bastión español de Lima. Para Carlos de Alvear, la solución a las amenazas españolas era buscar el protectorado británico. El nuevo director había enviado una misión diplomática a cargo de Manuel José García con el fin de entrevistarse con el embajador británico en Río de Janeiro, Long Stranford, a quien debía ofrecerle la entrega en protectorado de las Provincias Unidas al Reino Unido. Para la mayoría, la actitud de Alvear era una traición a la patria. Así lo entendió Artigas, al que se adhirieron las provincias litorales. La primera manifestación de este descontento fue la negativa del ejército a reprimir a los artiguistas de Santa Fe en 1815. Alvear debió renunciar y la asamblea fue disuelta. Los cuerpos militares impusieron a Álvarez Thomas como nuevo director supremo. Fracasaron todas las tentativas de pactar con Artigas, al tiempo que se conocía la derrota de Rondó en Sipe-Sipe en noviembre de 1815. A partir de entonces, se perdió definitivamente el Alto Perú y la invalorable fuente de recursos económicos del Potosí. Durante el mandato de Álvarez Thomas se produjo la sanción del Estatuto Provisional de 1815. El estatuto insistió en la centralización y estableció la división de poderes, en tanto que en uno de sus artículos convocaba la reunión de un Congreso de Diputados para la redacción de una Constitución. La convocatoria despertó un gran interés en las provincias, que concurrieron en su casi totalidad, salvo las que estaban bajo el control de Artigas, Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Las sesiones comenzaron el 24 de marzo de 1816, bajo la presidencia del sanjuanino Francisco Narciso Laprida. El 3 de mayo se eligió director supremo a Juan Martín de Pueyrredón. San Martín, que ejercía el cargo de gobernador intendente de Cuyo y preparaba un ejército para cruzar los Andes, veía con preocupación la demora del Congreso para declarar la anhelada independencia. Le escribía a Godoy Cruz, diputado por Mendoza: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo?
ánimo que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Finalmente, el Congreso de Tucumán, para invalidar las vagas esperanzas de los indecisos, declaró el 9 de julio de 1816 que era voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Algunos días después, los propios diputados juraron defender la independencia y deliberadamente agregaron en el acta que se opondrían a toda otra dominación extranjera, con lo que se detenían las gestiones en favor de un protectorado inglés. Si hubo unanimidad para la declaración de la independencia, no la hubo en cambio con respecto a la forma de gobierno que adoptarían las Provincias Unidas. La reacción conservadora que había crecido en Europa tras la caída de Napoleón en 1815 estimulaba a los que pensaban en una solución monárquica. El Congreso postergó el problema de la forma de gobierno, mientras se acentuaba la tensión interna entre el gobierno de Buenos Aires y las provincias del litoral, alineadas tras la política federalista de Artigas. La situación se había agravado con la invasión de la banda oriental por los portugueses, promovida desde Buenos Aires, frente a la cual Artigas combatía solo, con los pobres recursos de los paisanos que lo seguían. Los odios se extremaban y la unidad del país peligraba cada vez más. En enero de 1817, los portugueses ocuparon Montevideo bajo el beneplácito de las autoridades porteñas y obligaron a los orientales a replegarse hacia el límite con las provincias litorales. Tras su breve paso por la comandancia del Ejército del Norte, San Martín se percató de la imposibilidad de llegar a Lima por el camino del Alto Perú. Dejó al general Martín Miguel de Güemes y sus gauchos la defensa de la frontera norte. Güemes aplicará tácticas guerrilleras que dificultarán seriamente la estrategia de los españoles. San Martín comprendió que el camino liberador debía hacerse en etapas, y la primera era, indudablemente, Chile. Desde Mendoza formó el Ejército de los Andes y definió su estrategia. Tras despistar al enemigo enviando falsas informaciones, emprendió el heroico cruce cordillerano por el paso de Uspallata, en tanto que el general Juan Gregorio de las Heras lo hizo por el de Los Patos. En varios tramos del cruce de los Andes, San Martín debió ser trasladado en camilla a causa de los padecimientos provocados por el asma y la úlcera estomacal. A pesar de las dificultades, la sincronización de los ejércitos fue perfecta y el 17 de febrero de 1817 vencieron a los españoles en Chacabuco. Santiago fue ganada para la causa americana y el año siguiente Chile proclamó su independencia, que se consolidó con el rotundo triunfo de San Martín en Maipú en abril de 1818. Frente a las fuerzas del litoral, el directorio se veía cada vez más débil. Entre Ríos, gobernada por Francisco Ramírez, y Santa Fe, obediente a la voluntad de Estanislao López, formaban un vigoroso bloque antidirectorial con la banda oriental, encabezada por Artigas. Poco a poco comenzó a formarse una nueva fuerza política contra Buenos Aires con aquellos sectores de la masa criolla que, coincidiendo en lo fundamental, el objetivo emancipador, disentían en las formas de organizar el país. Para Buenos Aires, el hecho de haber conducido la revolución la llevó a concebir a esta como un movimiento nacional que debía integrarse con la totalidad de los pueblos, pero conservando ella su tradicional situación de cabeza del Estado, para impedir su disgregación. En consecuencia, la idea de la continuidad de la nación estaba unida a la idea del poder político centralizado. La oposición a esta actitud plasmó en una tendencia política y poco a poco en una serie de principios que constituyeron el federalismo o doctrina de los estados libres en un estado nacional no centralizado políticamente. Estanislao López se propuso organizar institucionalmente la provincia de Santa Fe y promovió en 1819 la sanción de una constitución provincial decididamente democrática y federal. Ese mismo año, el Congreso Nacional, que sesionaba en Buenos Aires, había sancionado una Carta Constitucional para las Provincias Unidas, inspirada por principios aristocráticos y centralistas. Los dos documentos contemporáneos, el de Santa Fe y el de Buenos Aires, revelaban la irreductible oposición de los bandos en pugna. Después del rechazo de la Constitución de 1819, las provincias vieron cada vez con más claridad que la cuestión constitucional
era un problema tanto económico como político, y que mientras el gobierno central siguiera bajo la influencia de Buenos Aires, los postulados económicos del interior serían muy probablemente desatendidos. La crisis no se hizo esperar. Las tropas entrerrianas y santafesinas se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre de 1819. El ejército del norte, que era el único con que aparentemente contaba el directorio, recibió la orden de bajar apresuradamente hacia el sur, pero al llegar a la posta de Arequito, se sublevó a instancias del general Bustos, que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la obediencia de Buenos Aires. El director Rondó recurrió a la movilización de las milicias y se enfrentó en la cañada de Cepeda con las tropas del litoral en febrero de 1820. Su derrota fue definitiva. Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigieron la desaparición del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las provincias. Bustos acababa de asegurársela a Córdoba. Ibarra lo imitó en Santiago del Estero. Araoz en Tucumán. Ante los hechos consumados, el director Rondó renunció. También Buenos Aires se constituyó como provincia independiente y su primer gobernador, Zarratea, firmó el 23 de febrero de 1820 con los jefes triunfantes el Tratado de Pilar, en el que se admitía la necesidad de organizar un nuevo gobierno central, caducando el que hasta entonces existía en Buenos Aires. Después de consolidar la independencia de Chile, San Martín encaró la etapa decisiva de su plan continental, terminar con el centro de poder español en Lima. La campaña al Perú debió hacerse con el casi exclusivo apoyo chileno, dado que las autoridades argentinas consideraron cumplida la misión con los logros obtenidos y poco aportaron para el éxito de la nueva expedición. En agosto de 1820, San Martín se embarcó hacia el Perú. El general Álvarez de Arenales logró dominar el sur peruano, en tanto que el marino escocés Thomas Cochrane capturaba el puerto del Callao, mientras San Martín dominaba los territorios situados al norte de Lima. Por primera vez el Imperio Español en América estaba acorralado por las tropas revolucionarias. En julio de 1821, San Martín entró triunfante en Lima y el día 28 se proclamó la independencia del Perú. El Libertador fue nombrado protector del Perú y se le obsequió el estandarte con el que Pizarro había conquistado el Imperio Incaico. En julio de 1822, San Martín se entrevistó con el otro libertador, el general venezolano Simón Bolívar, en la localidad ecuatoriana de Guayaquil. Si bien lo tratado en el encuentro fue secreto, pudo saberse que se decidió que Bolívar encabezaría los últimos tramos de la guerra por la liberación definitiva de América del Sur y que San Martín renunciaría a la conducción de sus ejércitos y al cargo de protector del Perú. El libertador argentino comenzó su viaje con destino al exilio en Europa, desde donde trató de conseguir el reconocimiento de la independencia para las nuevas repúblicas americanas.